Bueno, pues esta mañana tenemos, como les decía, el portavoz, hecha bien la precisión, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la región, Jerónimo Jover, al que saludamos ya. Buenos días, bienvenido. Hola Joaquín, buenos días. Aquí a los estudios de Onda Regional. Se está debatiendo en el Congreso de los Diputados las medidas anticrisis que aprobaba el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria el pasado viernes. Son 2 decretos, uno de ellos las medidas fiscales, las medidas de rebajas que ya estamos experimentando en las estaciones de servicio, en las gasolineras, en comparación en sus precios a los días precedentes, junto a otra serie de medidas. Pero hay otro decreto que tiene que ver con la posibilidad que abre a los inquilinos para que puedan, por derecho, alargar, prolongar sus alquileres una vez que llegue a término, con efectos ya desde el 21-22 de marzo. Vamos a puntualizar algunos de esos apartados de este decreto. Todavía no hay garantías de que vaya a salir aprobado, pero sin duda yo creo que crea, bastante intranquilidad en el sector. Jerónimo, cuéntanos. A ver, pues el tema está que el mercado tiene el mecanismo de un botijo. Es simplemente la conjunción de oferta y demanda. Ese tipo de medidas intervencionistas que pueden parecer muy bien, pues porque parece que dan seguridad a los inquilinos, el efecto que tiene es exactamente el contrario, como tantas otras medidas que se han tomado. Hay que tener en cuenta que el PSOE no ha utilizado política de vivienda, se lo ha cedido todo a Sumar, a la parte Sumar del gobierno. Y son medidas totalmente populistas que lo que hacen es enturbiar el mercado. El mercado inmobiliario es muy sensible. Hay que tener en cuenta que por ejemplo, en Murcia, más del 98% de los propietarios son pequeños propietarios, no son ni fondos buitre ni nada que intentan pintarnos, sino pequeños propietarios que no son profesionales del sector. Es decir, tienen miedo, no provisionan, no tienen servicios jurídicos, entonces tienen miedo. Y cuando tienen miedo, lo más fácil es salirse del mercado. Lo que está haciendo el gobierno con todas estas medidas ya desde hace muchos años es estar cambiando las reglas del juego cada 2 por 3. Está creando una inseguridad jurídica. Eso lo que hace es que el pequeño propietario huya. Y no solo eso, sino que además se le denigra. Estamos diciendo que hacen falta muchos alquileres. ¿Por qué? Porque en el sistema de mercado, si no hay oferta, pues hay una demanda importante, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, se está diciendo rentistas, explotadores, especuladores. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Están saliendo del mercado. Entonces, el tema de los precios no es el problema, que también. El tema de los precios es el síntoma. Eso es como cuando hay una enfermedad seria, un cáncer, cualquier cosa, un tumor en la cabeza, y claro, duele en la cabeza. Entonces puedes hacer 2 cosas, o tratar el cáncer o dar analgésicos para que no te duele la cabeza. Si solo das analgésicos, el tumor está en todo lo suyo. Claro, y es lo que nos está pasando. Se están tomando medidas intervencionistas, se está haciendo que el particular haga lo que debería hacer el gobierno, que es la labor social, que es imprescindible, pero se le está cargando al particular. Entonces el particular encima se le insulta, pues ¿qué hace? Pues primero, muchos que invertirían no invierten, con lo cual hay menos oferta, y los que están se van, con lo cual hay menos oferta. Entonces lo que estamos viendo en todos los sitios, sobre todo donde más se ha aplicado, que es en Cataluña, hay una bajada de la oferta bestial. Lo hay en todos lados, pero sobre todo en Cataluña, allí donde se está aplicando la ley de vivienda. El topar, que se dice, los alquileres máximos, ¿no? Queda muy bien decir, voy a bajar los precios. Populistamente queda muy bien, pero en la realidad, en el mercado, lo que hace es estropearlo. Parece que quien está haciendo estas medidas sean franquistas. Y lo digo claramente. ¿Por qué? Porque están emulando la hoy conocida como ley de renta antigua, una ley que acabó con el alquiler en España. Y entonces lo que se está haciendo, poco a poco se está emulando y está teniendo los mismos resultados que ya tuvo. O sea, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, mientras sigan así, pues mala cama tiene el perro. Según he leído, el Real Decreto Ley, que está pendiente de convalidación en el Congreso, habilita al inquilino a tener el derecho sobre el arrendador de decidir si sigue o no sigue como el inquilino durante al menos 2 años, en un plazo de 2 años, y con una subida del alquiler que no puede ser superior al 2%.
Nos asusta menos el tema de subida que el tema de prórroga unilateral. ¿Por qué? Porque las reglas del juego estaban claras. Hay una prórroga bueno, hay que conocer un poco la historia de los arrendamientos. O sea, primero fue la ley de renta antigua que destrozó todo, llegó el decreto Boyer, que lo que hizo fue hacer contratos leoninos en favor del propietario, pero que levantó el alquiler en España, lo que había hundido la ley de renta antigua. Se puso orden con la ley de arrendamientos urbanos actual, la del 94, que ya equilibraba la situación. Había una prórroga forzosa, entre comillas, de 5 años, que elegía el inquilino si quería seguir, y con esas reglas se jugaba y volvió el alquiler. Pero todas las demás medidas que han hecho de modificación las están enturbiando. Hay gente que lo alquiló porque a lo mejor, pues este piso lo compro para mi hija de 16 años. Sí, lo alquilo 5 años y luego ya pues lo usará mi hija. O luego lo vendo o lo que sea. Entonces, la gente tenía previsto tenerlo alquilado 5 años y de repente ahora le imponen 2 más. Fíjate que para cualquier cosa, por ejemplo, la gasolina, sube mucho el precio de la gasolina, pues entonces el gobierno interviene y papá Estado paga dinero para que la gasolina salga más barato. En cambio, el alquiler, que sea el rentista el que pague, el que aguante, el que apechugue, no suelto un céntimo, que sea el rentista el que pague. Rentista porque es así como le llaman al propietario que saca algo en alquiler. Entonces, son medidas, ya te digo, que están destrozando el alquiler, están haciendo que se reduzca muchísimo la oferta, pues porque el que va a poner una casa en alquiler no sabe cuáles son las reglas. Y lo que está viendo es que se las van cambiando sobre la marcha. Que, repito, quedan muy bien de cara al público, medidas populistas, pero en realidad están destrozando el mercado. Y además se hacen supuestamente para apoyar a los más vulnerables, pero lo que están haciendo es echarles del mercado. Cuanta menos oferta hay, el propietario tiene más gente donde elegir. ¿Y a quién elige? Pues a las rentas más altas. Claro, quien tiene más solvencia económica y que tienes la garantía o la seguridad de que te va a pagar al final de mes, porque aunque el inquilino no te pague, tiene derecho según este Real Decreto, a permanecer. Exactamente, o sea, realmente está pidiendo una actualización de 2 años más y está 2 años más. O sea que no se mete el Estado a decir, oye, ayudo al que no pueda pagar o ayudo... No, se meten directamente. Porque además, cualquier tipo de ayudas que salgan para el propietario, enseguida sale el sector, un sector del gobierno diciendo que están ayudando a los rentistas. O sea que... ¿Y cómo desinflamos el precio del alquiler, Jerónimo? Sacando más ofertas, que es la única forma. Pero ¿cómo sacamos más oferta? Dándole más seguridad jurídica a los... Primero, seguridad jurídica. O sea, para jugar entre comillas, con la vivienda que hay que dar seguridad jurídica. Porque, repito, el 98% son gente que tiene 1 o 2 casas, pero que las ha comprado con esfuerzo. Es decir, en vez de irse de viaje o de comidas por ahí, ha ahorrado, se ha metido en hipotecas y ha comprado una segunda casa pues para mejorar su jubilación en un futuro, para lo que sea. Yo, por ejemplo, soy autónomo. Si voy a depender de lo que reciba de pensión, pues estoy apañado. Lo normal es que gente como yo, pues lo que haga es que compre alguna vivienda para tener un complemento en la renta o lo que sea. Pues eso lo están castigando. Están beneficiando al que en vez de comprarse la casa se ha ido de viaje, como yo, por ejemplo. Entonces, pues eso, no controlan el mercado. Únicamente escuchan a las asociaciones de inquilinas, que así se llaman, y que son unas asociaciones con un marcadísimo rango político, que son de los suyos, y tienen unas ideas peregrinas como que, repito, quieren emular la ley de renta antigua. Te hablan de que los ocupas son unos héroes, te dicen que los contratos de alquiler tienen que ser indefinidos. Ley de renta antigua, lo que destrozó el alquiler en España. Y es una cosa que lo que hace es destrozar. O sea, al más vulnerable lo destrozan porque no son elegidos. Vamos al otro mercado, que es el mercado de la compraventa de vivienda, también como agentes. Sí. Estábamos hablando de que no hay vivienda en alquiler disponible. Las viviendas salen a algún alquiler y hay algunos propietarios que comentan que es que me duran horas, una oferta dura horas, de alquiler, y encima con 8, 10 o 15 personas que están interesadas en hacerse, ¿no? Te hablo desde las trincheras. Cada vez que tenemos...
bueno, para que te hagas una idea, yo empecé en el mundo inmobiliario en 1992. En aquellos tiempos, cuando sacaba una vivienda, o sea, cuando tenía un encargo de un alquiler de una vivienda, solía tardar unos 2-3 meses en alquilarla. Ahora mismo, cuando tenemos una vivienda en alquiler, tardamos 2-3 horas. Pero es que en 1 o 2 horas tenemos que quitar el anuncio corriendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos 50 o 60 llamadas. Nos colapsan. Y claro, con 50 o 60 tienes muchos perfiles buenos, perfiles de los que pide el propietario. Porque, repito, nosotros no elegimos el perfil. Quien lo elige siempre es el propietario. Pero si le salen 3 perfiles buenos y 10 perfiles malos, ¿a cuál va a elegir? Pues elige a los buenos. Entonces hay un exceso de muchísima demanda para la poca oferta que hay. Antes te he hablado de la vivienda ya existente, pero es que otra cosa que hace falta, tanto para el alquiler como para la compraventa, es construcción de vivienda. El propio exministro que ahora dirige el Banco de España nos está diciendo que hay un déficit de 700.000 viviendas. Se dice pronto, 700.000. Entonces, eso a nivel nacional. Pero si quieres que te hable a nivel región de Murcia, bueno, a nivel nacional lo que ocurre es que se crean unas 330.000 parejas al año demandantes de vivienda. Datos de 2024, 2025 no los tengo. En 2024 se construyeron a nivel nacional 97.837 viviendas, a nivel nacional. Lo cual quiere decir que solo en 2024 ya hubo un déficit de 232.163, más todo lo que hubiera de antes y lo que ha venido después. Claro. Y si hablamos a nivel de la región de Murcia, las parejas que se constituyen que buscan vivienda son 7.200 al año. En el año 2024 se construyeron 2.388 viviendas, lo cual supone un déficit de 4.812 viviendas en 2024. Y el acumulado se estima en unas 35.000. Es decir, que cuando habla el gobierno central o el gobierno regional de que se van a construir 1.000, 2.000 viviendas, pues como veis es el chocolate del loro. O sea, es un déficit bestial. Las medidas tienen que ser mucho más serias. Hay que facilitar el que se construya. Se hablaba pero, perdona sí. Pero también, Jerónimo, se dice que hay mucha vivienda desocupada. Precisamente por el miedo, lo que he comentado antes, o sea, parte de la pero no cubre estas cantidades, ni de casualidad. Pero es por eso, es por el miedo, por los cambios de reglas, por denigrar al que quiere sacar algo al alquiler en vez de apoyarle. Pues eso lo que hace es destrozar. Pero vamos, las medidas que hay que tomar, bueno, se hablaba en el año 2008 que con lo que había construido había vivienda para hasta 2030. Ya vemos que no ha sido así, ni mucho menos. Entonces lo que hay que hacer es facilitar el que se construya vivienda. ¿Por qué? Porque cuanta más vivienda hay en el mercado, vuelvo al mecanismo del botijo. Cuanta más oferta sale, más compiten los propietarios entre sí y los precios se van autorregulando, que es la única forma de que de verdad esto funcione. Pero mientras no salga vivienda al mercado, pues tenemos esto. Y la vivienda es un producto caro. Una cosa imprescindible también es la vivienda social, porque hay perfiles y para nosotros no son números. Muchas veces se creen que estamos del lado del propietario. No, nosotros estamos del lado del mercado. Y somos los que en primera línea sufrimos lo que está pasando, porque para nosotros no son números, son personas con cara y ojos. Nos vienen a nuestras oficinas gente buscando alquiler, que vemos que en los próximos 5 años no se les va a poder encontrar nada. Son gente que necesita vivienda social. Pero ¿qué ocurre? La vivienda es muy cara, es un producto muy caro. Y la Administración no tiene presupuestos para ello. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno central descaradamente? Pues cargar toda esa labor social en el propietario individual, cosa que no es lógica. Repito, la gasolina suelta en pasta, la vivienda que la paguen los rentistas. ¿Y entonces no va a bajar ni el alquiler ni los precios de la vivienda? Tal y como está la cosa, si no hay unos cambios drásticos. Y además, cuando hablo de cambios drásticos, hablo también de pacto de Estado, donde los partidos serios deberían ponerse de acuerdo ante un problema. Dejarse de y tú más, y tú más, y tú más, y ponerse a trabajar en serio. Dejarse de qué malo eres tú y qué bueno soy yo, y trabajar en serio. ¿Por qué? Porque un plan de estos no es un plan de 4 años que dura una legislatura. Piensa que construir una vivienda desde que se empieza a gestionar el suelo hasta que se da la licencia de obra, pasan varios años. Pueden pasar normalmente
tal y como están hoy las cosas, entre 10 y 20 años, que se podría cortar a 4 o 5. Pero claro, estamos con un cambio de legislatura, entonces el gobierno que esté en el momento no quiere hacerle la cama al gobierno siguiente. Es el problema por el que no hay pactos de Estado, por el que se promete y luego no se hace nada. ¿Por qué? Porque si el gobierno actual, sea del color que sea, me da igual, se pone a trabajar en serio y gestiona para que haya viviendas dentro de 5 años, quiero disfrutar el siguiente. ¿No? Entonces no quiero prepararle cosas al otro. Con lo cual, por eso digo que es imprescindible un pacto de Estado. Un pacto de Estado que no tiene ninguna pinta, tal y como está depolarizado esto hoy en día, no tiene ninguna pinta de ir a salir, pero a ningún nivel, porque aquí hace falta siempre que estén las 3 administraciones, la nacional, la regional, o la autonómica, mejor dicho, perdón, en el caso en general, y la local. Pero ninguna de ellas, o porque son de distintos colores, o porque no saben cómo van a acabar en la siguiente legislatura, pues ninguna trabaja porque todos tienen miedo, entre comillas, de hacerle la cama al partido contrario. Oye, y en toda esta situación, los agentes de la propiedad inmobiliaria, si os falta, digamos, la materia prima, que es oferta, no sé cómo estáis viviendo toda esta situación. Pues es una situación complicada. Es complicada para nosotros, pero sobre todo para el ciudadano medio. Pero si no hay pisos para vender ni pisos para alquilar, ¿no? Pues realmente los agentes de la propiedad inmobiliaria buenos pues siguen funcionando. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro público. El tema está que es una profesión que se desreguló en el año 2000. Es decir, cualquier floristero, agricultor, lo que sea, sin necesidad de saber leer ni escribir, puede montar una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no se exige ningún requisito. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando parece que hay ventas, aparecen como setas. Gente que no sabe y que, por tanto, va a durar poco en el mercado. Pero, mientras tanto, nos hace mucho daño a todos. ¿Por qué? Pues porque el público en general los mete a todos en el mismo saco. Y como son gente que no sabe, no tiene formación, no está jugando con el mayor patrimonio de cualquier propietario o la mayor inversión de cualquier comprador, sin saber normativa ni nada de nada. Entonces, eso lo que hace es que nos crea mala fama. Cuando empieza a bajar las ventas como ahora, pues muchos desaparecen, vuelven a montar la floristería, bueno, digo floristería o cualquier otro negocio dignísimo. Con respeto de todas las profesiones, eso está claro. ¿Sabes? Entonces, pues está ocurriendo que está empezando a quedarse pues los profesionales. Pero el problema, lo que nos asusta de verdad, es que ya llevábamos tiempo advirtiendo, cuando empezaba a subir el alquiler decíamos, ojo, que como esto sigue así va a ser un problema muy serio. Y la vivienda y la compraventa viene detrás, ya lo estamos viendo. Y nos da mucha rabia tener razón. Ojalá hubiéramos estado equivocados y ojalá sigamos equivocados, pero estamos viendo que, por desgracia, no estamos equivocados. Y repito, para nosotros perdón, no son números, son personas con cara y ojos. Personas con cara y ojos que están demandando una vivienda en un mercado muy estrecho y cada vez más exigente en cuanto... Y que nosotros los vemos, hablamos con ellos. Claro, ahí está. Jerónimo Jover, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región. Gracias por compartir reflexiones esta mañana con nosotros aquí en Onda Regional, en la Radio Autonómica. Muchas gracias, Juan. Un saludo.